Buenísimo. Bueno, básicamente, a ver, acá está. Básicamente se basa en un galvanómetro, que es un electroimán que tiene un polo norte y un polo sur, y por donde pasa entre medio de esos dos polos un cable de cuarzo que lleva la información proveniente de los electrodos. Esto lo voy a correr para no cumplir. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí se escucha, doctor. El nodo sin auricular es el gobernador de este sistema, es el que despolariza y inicia la actividad eléctrica. Tiene células especiales que se llaman células P, de pacemaker. Este nódulo, voy a buscar, este nódulo se ubica en la aurícula derecha. Este es un esquema donde se ve la aurícula derecha, la aurícula izquierda, o parte de la aurícula izquierda, y los ventrículos. Este nódulo se ubica en la aurícula derecha, en realidad está un poco más abajo que en este dibujo. Se conecta a través de unos tractos internodales a otro nodo muy importante que se llama nodo aurículo-ventricular, que retarda la actividad eléctrica, y de ahí la actividad eléctrica pasa por el haz de His, que es este que está acá, que se divide en una rama derecha y una rama izquierda, que a su vez la rama izquierda se divide en dos hemirramas, una anterior y otra posterior, en el electrocardiograma. Las células cardíacas, tanto los miocitos como el sistema de conducción especializado, tienen algunas propiedades eléctricas. Hay propiedades que son de ambas células y hay propiedades que son, digamos, específicas del sistema de conducción de los miocitos. En el caso del sistema de conducción, tienen como particularidades que tienen automatismo, o sea que se pueden despolarizar a sí mismas, ¿está bien? Tienen cronotropismo, o sea que tienen una frecuencia de descarga. Tienen la posibilidad de conducir la actividad entre las células, que son las unidades contráctiles del corazón, las que producen en definitiva la contracción y la relajación. Tienen esta particularidad que se llama inotropismo y lucitropismo, y son propias del miocito, no del sistema de conducción en sí mismo. La actividad eléctrica del corazón, digamos, que nace en condiciones normales en el nódulo sinusal, genera un potencial de acción. Ese potencial de acción tiene fases. Esas fases son 5, de 0 a 4, y la primera fase es la de despolarización, que ya vamos a ver después. Y la fase 1, 2 y 3 corresponden a la repolarización, y la fase 4 una fase de reposo. El sistema de conducción del corazón y las distintas partes del sistema de conducción tienen potenciales de acción distintos. Por ejemplo, este es el potencial de acción del nódulo auricular, que tiene una fase 0, una pendiente media chata, y acá en el His-Purkinje, a nivel del miocito prácticamente, la pendiente es bien recta, es muy, muy rápida. Esto es básicamente lo que inscribe, lo que se puede ver en el electrocardiograma, y vamos a ver por qué. Bueno, el potencial de acción cardíaco se basa en la diferencia de cargas eléctricas que hay en la célula, dentro de la célula, que habitualmente en condiciones de reposo es electronegativa, en torno a los menos 70 y menos 90 milivoltios, y las cargas que están fuera de la célula, por fuera de la membrana celular, que son cargas en condiciones de reposo positivas, ¿está bien? Básicamente esta diferencia de cargas se invierte en un momento, y esto se lleva a cabo a partir de proteínas de transmembranas, que son canales fundamentalmente canales de sodio, canales de calcio y de potasio, y algunas bombas como la bomba de sodio-potasio. Acá esto que es un poco lo que estamos viendo recién, este es un potencial de acción, digamos, de un miocito, con una fase 0 de despolarización muy abrupta, ¿está bien?
Esta fase se basa en la apertura de canales rápidos de sodio. Acá se ve un canal rápido de sodio, que ingresa rápidamente sodio a la célula, y canales de calcio. La pendiente de expresión es muy rápida inicialmente, con estos canales de sodio rápido, luego se cierran estos canales de sodio rápido, comienza a caer y tiene una meseta. Acá quedan abiertos canales de sodio lento y canales de potasio, que va saliendo al interior de la célula, y después entra en la fase de meseta, que es la fase 2, y la fase 3, donde el potencial de acción se vuelve a hacer electronegativo. Acá se ve que está 0 milivoltios, acá 85, se vuelve a ser electronegativo, pero a expensas de una inversión de los iones de sodio y potasio. O sea, inicialmente partimos con mucho sodio fuera de la célula y mucho potasio dentro de la célula, y a nivel de esta fase está electronegativo, pero invertido. El sodio está dentro de la célula y el potasio está fuera de la célula. ¿Está bien? En la fase 4 se invierte todo ese sistema y digamos, se denomina una fase de reposo, donde hay un reposo de membrana de la célula. Este potencial de acción, por ejemplo, si fuera 4 pinzas que van en los miembros, se ubican en el precordio. ¿Está bien? Las derivaciones, digamos, que se generan a partir de los electrodos que se colocan en los miembros superiores y los miembros inferiores, se denominan derivaciones bipolares de las extremidades o derivaciones unipolares de las extremidades. Eso se llama plano frontal y tiene que ver con que ese plano mide la actividad eléctrica del corazón en el sentido, digamos, lateral y longitudinal. En cambio, las derivaciones del plano horizontal, que serían las peritas que se colocan acá en el precordio, que tienen una ubicación, digamos, precisa, que se colocan acá en el cuarto espacio intercostal, en la línea parasternal derecha, en este caso en la línea parasternal izquierda B2, se coloca B3 entre B2 y B4, y estas B4, B5, B6 van en el quinto espacio intercostal, línea hemiclavicular, línea axilar anterior y línea axilar media. Bueno, en fin, esas derivaciones, que son unipolares, captan la actividad eléctrica del corazón en el sentido antero-posterior o posterior-anterior. ¿Está bien? Del total de todas estas derivaciones, digamos, de todos estos electrodos, mejor dicho, obtenemos 12 derivaciones estándar, digamos, que hacemos habitualmente en un electro. El electro o la actividad eléctrica del corazón se imprime en un papel que es un papel milimetrado. Ese papel tiene un par de características, que son que cada cuadrito chico corresponde a 1 milímetro o a 0,1 milivoltios, y cada 5 cuadros chiquititos se remarca un cuadro grande que corresponde a 200 milisegundos en el eje de las X en el tiempo, y a 0,5 milivoltios en el eje de las Y, que es el voltaje. O sea, en el eje de la Y medimos voltaje, y en el eje de las X tiempo. Cada cuadrito chiquito tiene 40 milisegundos, obviamente cada cuadro grande va a tener 200 milisegundos, y 6 cuadros grandes van a corresponder a 1 segundo. El electrocardiógrafo tiene una forma estándar de utilizarlo, o un seteo estándar. Ustedes van a ver cuando se imprime en un papel un trazado electrocardiográfico, va a salir inicialmente esta imagen, este símbolo, que nosotros le llamamos, que es un testigo, un estándar, le decimos habitualmente. Esto marca cómo está seteado el equipo, sobre todo lo que es la velocidad, 25 milímetros por segundo, que es cómo se mueve el papel, el carretel, y el voltaje, cómo está seteado a 10 milímetros por milivoltio. Como estos son 10 milímetros, una onda extractiva
Después vamos a tener un complejo que es el complejo QRS, que bueno, recibimos el potencial de acción, acá es donde inicia el potencial de acción, la fase 0, y la fase eléctrica de la despolarización del ventrículo. Después vamos a ver un segmento ST y una onda T que corresponde a la repolarización de los ventrículos. O sea, cada onda y cada segmento, la suma de estos se denomina intervalo, en este caso un intervalo PR, donde de acá se pueden hacer diagnósticos de algunos bloqueos, o intervalo QT, que se mide de acá al finalizar la T, que también hace diagnóstico de algunas patologías que producen arritmias y también de los infartos y otras patologías. Bueno, las derivaciones bipolares, que hablamos recién, se denominan D1, D2, D3, izquierdo, D2 entre el brazo derecho y la pierna izquierda, y D3 entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Así sería. D1, D2, D3, pero mide diferencia de potencial, digamos, entre un brazo y el otro. Distinto es, por ejemplo, con las derivaciones unipolares, ABL, ABR, ABF. Estas derivaciones, digamos, tienen esta sigla porque la A corresponde a amplificar, porque amplifican la señal para poder verla, la B de voltaje, y la L, la R o la F tienen que ver con, digamos, izquierdo, derecho y pie. ¿Está bien? Estas derivaciones, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto, Gastón. Perfecto. Bueno, sigo entonces. Estas derivaciones se conforman anulando las otras dos derivaciones, o sea, anularse entre ellas. O sea, por ejemplo, ABR, que está en el brazo derecho, se forma anulándose ABL con ABF. Entonces lo que mide, a diferencia de las derivaciones bipolares, lo que mide es el valor absoluto de actividad eléctrica que se dirige en ese sentido o que se aleja de ese electrodo explorador. Bueno, ABL se forma inhibiendo brazo izquierdo con pierna izquierda, y bueno, y ABF, brazo con brazo. Las derivaciones unipolares se llaman derivaciones especiales, son muchas, en realidad yo puse algunas, las voy a nombrar nomás para altura y una amplitud que varía un poco con la edad, pero va en torno entre los 80 y 110 milisegundos de ancho. Esta onda siempre va a ser positiva, teniendo en cuenta el papel milimetrado, tiene 2,5 milímetros de largo por 2,5 de ancho. La onda P tiene un componente, el nodo sinusal al estar en la aurícula derecha y nace la actividad desde la aurícula derecha, la onda P se forma por la despolarización de izquierda. Habitualmente sería algo así. Cuando hay agrandamiento, por ejemplo, en situaciones de patología, se agrandan estas cavidades, aurícula derecha o aurícula izquierda, o ambas. Esto tiende a separarse y se ve una P bífida, que sería como tendría como una pancita, a ver si la puedo dibujar. Sería una P así. Esa P es anómala y nos marca dilatación de las cavidades. Bueno, no me voy a meter mucho en eso, pero más o menos para que vayan viendo cómo viene la mano. Digamos, el eje de la onda P tiene un eje, nace a partir de dos vectores fundamentales. Un vector, digamos, un vector derecho, que es un vector que se dirige hacia abajo, que sería este, hacia abajo, hacia adelante y hacia la derecha, y un vector izquierdo, que es este, que correspondería a la despolarización de la aurícula izquierda. Es un vector que se dirige de derecha a izquierda, hacia la izquierda, hacia adelante, perdón, hacia atrás generalmente, bueno, y hacia la izquierda, y posterior, digamos. La suma de todos estos vectores, las resultantes de estos vectores, mejor dicho, generan un vector que se dirige más o menos en torno al
a los 60 grados. Si ustedes, bueno, acá no tengo el círculo de Cabrera ni el triángulo de Beethoven, pero ustedes pueden ver acá que está ABL, ABR, esto sería de 1, acá, está a 0 grados, y este de 60 grados es de 2. Al tener un vector que se dirige en condiciones normales en esta dirección, siempre la mejor derivación para ver la polaridad y para ver la actividad de la onda P es la derivación de 2. Siempre la derivación de carga inferior, ABF también, de 3 no tanto, pero de 2 y ABF serían las derivaciones, y sobre todo de 2, las derivaciones más sensibles para evaluar la onda P. Bueno, por otro lado tenemos el complejo QRS, que el complejo esto representa la despolarización del ventrículo, fundamentalmente de los ventrículos, pero fundamentalmente del ventrículo izquierdo, porque tiene una masa miocárdica mucho más crítica. Este complejo se inicia cuando la actividad eléctrica llega a la red de Purkinje, que es una red que, digamos, abarca todo el miocardio, y que corresponde esto al sistema específico de conducción, está en íntimo contacto con los miocitos. Este QRS inicia la actividad eléctrica y es lo que mecánicamente inicia la sístole, o sea, la contracción del corazón. Es una inscripción rápida, puede ser bifásica, trifásica, esta es trifásica, o sea, tiene una fase negativa, una fase positiva, una fase negativa, y su valor normal está en torno a los 70 y 110 milisegundos. El QRS tiene una nomenclatura que está dada por convención, digamos, que se inscribe con letras, minúsculas o mayúsculas. Las ondas por convención, cuando las ondas son mayores de 0,5 milivoltios, o sea, 5 milímetros, se denominan con la letra grande, Q grande o mayúscula, Q mayúscula, R mayúscula, S mayúscula. Y cuando las ondas son pequeñas, menores a este voltaje, se denominan con las letras minúsculas. ¿Está bien? Acá podemos ver, por ejemplo, este es un QRS clásico, digamos, donde vamos a ver que acá sale una Q minúscula porque la Q es pequeña. ¿Está bien? Una R mayúscula porque la R es grande y una S minúscula porque es pequeña, distinto, por ejemplo, a este o a este. En líneas generales, toda deflexión inicial negativa se denomina Q. ¿Está bien? Acá. Toda línea de deflexión negativa se denomina Q. O sea que si nosotros vemos esto va a ser Q, esto va a ser Q, y esto va a ser Q. Primera deflexión negativa. Toda primera deflexión positiva se denomina R, o R mayúscula o R minúscula. Como en estos casos, esto es una deflexión positiva, la primera deflexión positiva. Acá tenemos una primera deflexión positiva, se denomina R. Esto sería R mayúscula, esto sería R minúscula, acá. Bueno, y toda deflexión negativa precedida de una onda R se denomina S. Esta sería una onda S porque es una deflexión negativa precedida de una onda R. Esto es una onda S, pequeña. Y cuando la deflexión cuando la deflexión negativa es única, como en este caso, se le denomina QS. ¿Está bien? Cuando existe más de una deflexión, ya sea positiva o negativa, se le coloca ya el nombre prima, como en este caso que vemos una onda R, acá inicial, después vemos una onda S, y después vemos otra onda grande R. Se denomina prima. Y si esta onda siguiera para abajo y pasa la línea isodifásica, que es la línea de base, esta onda se llamaría S'. ¿Está bien? Las ondas, digamos, toman ese nombre siempre y cuando sobrepasen la línea de base, que es la línea isodifásica, que sería esa. ¿Está bien? Cuando se producen deflexiones
que no atraviesan la línea de base, la línea isodifacia, esta línea, como en este caso, como en este caso, como en este caso, se denominan melladuras. Melladuras le llamamos habitualmente, y se ven comúnmente este tipo de cosas se ven en los bloqueos de rama, ya sea bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, o en otros trastornos de conducción, pero no se denominan con las siglas que hemos visto anteriormente. Sé que han visto vectores, igual yo lo voy a repasar. Así que bueno, el QRS, eso que hemos visto recién, se escribe a partir de, básicamente son 4 vectores, pero son 2 vectores fundamentales, que es el segundo y el tercero. Pero bueno, en fin. El primer vector de despolarización es un vector que nace en el septum interventricular. Es un vector de pequeña magnitud que digamos, se dirige hacia la derecha. Esto sería el ventrículo izquierdo y esto es el ventrículo derecho. Bien. El primer vector nace a nivel septal. Ese vector, como le decía recién, se dirige hacia la derecha, se dirige de atrás hacia adelante y se dirige arriba o abajo dependiendo de la constitución física de la persona. El segundo vector, que es un poco más importante, bastante más importante, es un vector que se dirige de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Este que está acá, ¿está bien? Es un vector que despolariza, se forma por la despolarización de las masas miocárdicas paraseptales. Después tenemos un tercer vector, un vector también muy importante, que corresponde a la despolarización de las paredes libres del ventrículo izquierdo, fundamentalmente, que es un vector que se dirige hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, y de abajo hacia arriba. Se dirige en realidad, ahí está puesto así, pero se dirige un poquito en esta dirección. Después tenemos un cuarto vector que también es de pequeña magnitud, que despolariza la base de los ventrículos, que estarían ahí. Todos estos vectores son los que conforman y forman el QRS. Si nosotros analizamos una derivación como D2, que está a 60 grados, que está, digamos, acá está D2, digamos, a 60 grados, acá estaría, bueno, acá está el dibujo. El primer vector lo vamos a ver negativo, ¿está bien? O sea, el primer vector va a ser la Q, lo vamos a ver negativo. El segundo vector lo vamos a ver positivo, vamos a dibujar la línea base, vamos a ver positivo. Que está acá, porque se va a acercar a D2 a 60 grados. Junto con el segundo y el tercer vector se va a formar la R, y el cuarto vector va a formar un vector negativo pequeñito, ahí. ¿Está bien? Una onda negativa pequeñita. Dependiendo de la derivación donde uno lo analice, bueno, puede ir haciendo este mismo trazado. Bien. Con respecto a la onda T es esta onda que está acá, que es una onda que marca la repolarización de los ventrículos, o sea, sería como la fase 2, 3 y 4, básicamente, del potencial de acción. Esta onda es positiva en el electro, es una onda que no tiene márgenes ni límites bien delimitados, tiene una rampa ascendente lenta, una punta roma y una rampa descendente también algo lenta. Es una onda, como dije recién, que no tiene límites como la onda P o como el QRS, no tiene valores específicos. Así que el análisis de esta onda suele ser un análisis cualitativo. Lo único que por ahí nosotros utilizamos en este contexto es la medición del QT, que va de acá, del intervalo QT. Que eso sí nos sirve para, digamos,
ver algunos tipos de arritmias y demás, o patologías que producen arritmias. ¿Está bien? Bien. Obviamente, cuando se inicia la repolarización del ventrículo, se inicia la diástole mecánica, que sería la relajación del ventrículo. Bueno, viendo un poco esto, el doctor Alonso me pidió que enseñara un poquito cómo nosotros calculamos la frecuencia cardíaca en un electro, y yo lo dividí, hay varias formas en realidad, pero bueno, la forma quizás más sencilla, primero nosotros lo que tenemos que evaluar es el ritmo. Si el corazón, si la actividad eléctrica no tiene ninguna arritmia, digamos que las RR, que son estas que están acá, son constantes y siempre a una frecuencia medianamente constante, nosotros podemos utilizar estas dos reglas para calcular la frecuencia cardíaca. Una de las reglas es tomando los cuadros grandes entre 2 RR, o sea, nos fijamos 2 RR y contamos la cantidad de cuadros grandes que hay en esa distancia. En este caso, bueno, hay 7 cuadros grandes y lo dividimos por 300, o sea, 300 dividido en 7 nos da 42 latidos. Si lo dividimos en 5 nos da 60, y bueno, así sucesivamente. Es una forma bastante rápida de calcular la frecuencia cardíaca. Una forma un poquito más precisa es calcularlo contando los cuadritos chiquitos. ¿Está bien? En este caso, entre 2 RR encontramos esta cantidad de cuadritos chiquitos, que son 15, y lo dividimos en 1500. ¿Está bien? O sea, 1500 dividido en 15, 100 latidos por minuto. Así que, bueno, esas son dos formas básicas. Hay otras formas también, pero bueno, esas son dos formas bastante sencillas y precisas de tomar la frecuencia cardíaca, siempre y cuando el ritmo del corazón sea regular, como lo dije recién. En el caso de que el ritmo del corazón sea irregular, como en una arritmia, en este caso acá vemos que todas hay irregularidades entre los RR, esto se llama fibrilación auricular, es una arritmia bastante común, ¿está bien? Que se caracteriza justamente por eso, por tener RR todos irregulares. En estos casos, nosotros lo que podemos hacer es contar la cantidad de RR que entran en una cierta cantidad de cuadros grandes. Nosotros sabemos que a 25 milímetros de velocidad, 30 cuadros grandes, acá no me va a dar la cantidad, pero 30 cuadros grandes corresponden a 6 segundos. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que hacemos es no tomamos 30 cuadros grandes, porque por ahí es mucho, lo que hacemos es tomamos 15 cuadros grandes, contamos la cantidad de RR que entran en esos 15 cuadros grandes, en este caso entran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 RR en 15, lo multiplicamos por 2 para hacer 30 cuadros grandes, digamos, para hacer 6 segundos de toma, y a esos 6 segundos lo multiplicamos por 10 para completar el minuto. Entonces, 8 es RR por 2 para hacer los 6 segundos, por 10 para completar el minuto, y nos da la frecuencia cardíaca, en este caso es 160. Menos 30 y más 90 grados. ¿Está bien? Y tiene, digamos, esa variabilidad está dado por la fisonomía de una persona que es brevilínea, tiende a tener el eje más a la izquierda, y una persona que es longilínea, delgada, tiene el eje a la derecha. Esto es básicamente por el hecho de que el corazón se apoya en el diafragma. Esto es el diafragma, en una persona brevilínea, el corazón está más acostado sobre el diafragma y la punta del corazón tiende a estar más hacia arriba, o sea que el eje eléctrico se dirige más hacia arriba. Por eso, una persona así, brevilínea, el eje tiende a estar más cercano a los menos 30 grados.
Distinto es la contextura física de una persona longilínea, donde en este caso el corazón está más paradito sobre su punta, ¿está bien? El eje resultante eléctrico se dirige en esta dirección, ¿está bien? Entonces, cuando nosotros sacamos el eje eléctrico de una persona así, suele estar más cercano a los 90 grados. El eje eléctrico, si bien tiene un valor normal, se desvía por encima de esos valores en ciertas enfermedades, ya sean enfermedades eléctricas del corazón, como bloqueo de rama, o sean enfermedades anatómicas, o sea, del corazón, como pueden ser la dilatación o la hipertrofia de las cavidades, ya sea ventricular izquierda o ventricular derecha. También se pueden desviar por otras cosas, como por ejemplo la citis, que eleva aún más el diafragma, o el embarazo, ¿está bien? Pero nunca suele ser muy extremo la desviación. También cualquier estructura que crezca en el tórax, como en el mediastino, como un tumor y que desplace el corazón, puede desviar el eje hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿está bien? Por eso es importante, digamos, una de las cosas que hacemos habitualmente en la práctica es sacar el eje en el plano frontal. El eje eléctrico se puede obtener también en el plano horizontal con las derivaciones precordiales. En ese caso ya es más raro que lo hagamos en forma habitual, lo hacemos en condiciones muy particulares y eso nos marca rotaciones horarias o antehorarias del corazón, sobre todo cuando hay agrandamiento de cavidades. Pero bueno, vamos a hablar más que todo del eje en el plano frontal. ¿Cómo determinamos el eje en el plano frontal? Hay varias formas. Una forma muy sencilla de hacerlo es buscando las derivaciones bipolares y unipolares de los miembros, la isodifásica. La isodifásica es el complejo que tenga una parte positiva igual que una parte negativa. En este caso es ABL. Nosotros teniendo ABL, que es isodifásico, sabemos que la actividad eléctrica, el vector, el electrodo explorador la está viendo pasar, pero no sabe si viene o va, porque la está viendo desde acá, digamos, si esto fuera un ojo, si me sale el ojo, horrible me sale el ojo, pero bueno, ve la actividad eléctrica desde acá, ABL, ¿está bien? Entonces sabemos que la actividad eléctrica va en esta dirección, pero no sabemos si va para este lado o para este lado. Entonces lo que hacemos es buscar su perpendicular. En este caso, la perpendicular de ABL es de 2. Entonces vamos a D2 y D2 es positiva, ya sabemos que el eje está en torno a los 60 grados. Y si D2 es negativa, sabemos que el eje va a estar en torno a los 150, menos 120 grados. Un eje totalmente desviado. Acá tenemos otro ejemplo donde la isodifásica está en D1. Nos vamos a D1, sabemos que la actividad eléctrica está pasando, que no sabemos si va en una dirección u otra, pero está pasando. Entonces nos vamos a su perpendicular, que en este caso es ABF. En ABF se ve positiva, entonces ya sabemos que el eje está en esta dirección y que está en torno a los más 90 grados. Esa es una forma de hacerlo. Después, otra forma de hacerlo es evaluando dos derivaciones. Esto es dos derivaciones y plasmándolo sobre un círculo de Cabrera que sea milimetrado, que en este caso no tengo uno para hacerlo, pero lo vamos a hacer. Básicamente lo que hacemos es buscar D1 y ABF y contamos el número de cuadritos chiquititos, o sea, de milivoltios. En este caso es difícil contar, pero supongamos que estos son 5 y estos son 8 milivoltios positivos en D1. Nos vamos a D1 que está acá. Si esto fuera milimetrado, contamos 8. 1, 2, 3, 4, 5, bueno, supongamos que esté acá. 8. Y nos de acá. De ahí nos vamos a ABF y contamos la cantidad que hay. Supongamos que sean 6. Es positivo en ABF, así que vamos a contar en esta dirección. Si fuera negativo, contaríamos en la otra dirección. Pero es positivo ABF, así que vamos a contar en esta dirección la cantidad de cuadritos. Y después vamos a trazar estas líneas que nos van a dar el eje. En este caso, más o menos, el eje está en torno a los 45, 50 grados en este electro. Esa es la otra forma de hacerlo. Yo
digamos, bien, quería mostrarles quizás un par de electros para que analizáramos rápidamente. ¿Se ve bien ahí el electro? Sí, se ve bien. No sé si es el power que dice cómo calcular la frecuencia cardíaca con ritmo irregular, ¿puede ser? No, estoy poniendo, he cambiado la pantalla. Ah, ¿No se ve? no se ve el cambio de pantalla. No sé si Silvia vos lo ves. No me está Sí, escuchando. no escucho, Silvia. No, yo Pero estoy viendo tu... no se ve, doctor, se ve lo mismo que están viendo ustedes, Por eso. solamente el electro donde estaba la frecuencia. Claro. Y si puedo compartir nuevamente la pantalla, capaz que aparece. Sí, salga y vuelva a compartir. Acá, ¿Salimos todos, Silvia? ¿no? Ahí, Ahí Ahora sí. sí, ahora perfecto. sí. Ahí se ve. Bueno, hagamos ahí entonces. Bueno, este es un electro reciente. No sé de quién es, pero es reciente. Bueno, siempre cuando vamos a analizar un electro, lo primero que vamos a ver siempre, no sé si acá, a ver si lo puedo agrandar, vamos a analizarlo en la orden que sale, en el orden que salen las derivaciones. De 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF y después las precordiales. Siempre vamos a ver, lo primero que vamos a ver es que en D1 la P sea positiva. Si la P en D1 es positiva, en D2 es positiva, ya sabemos que estamos en presencia de un ritmo sinusal. En el caso de que esta P no se ve muy bien, quizás es muy chiquito este electro para que se vea, pero bueno, en el caso que sea negativo o tenga morfologías distintas en la cara inferior de 1, de 2, ABF, podremos sospechar de que el ritmo no sea sinusal. ¿Está bien? O sea que siempre lo vamos a analizar en ese orden. En D1, D2, D3, ABF. Si tenemos dudas, nos vamos a ir a ABR, que estaría acá, donde la P siempre tiene que ser negativa. ¿Está bien? Acá vemos que la P es negativa en ABR. Y el complejo en sí, todo el complejo es negativo. ¿Está bien? Después vamos a sacar la frecuencia cardíaca, como lo analizamos recién, y vamos a sacar el eje, como lo analizamos recién. En este caso, fíjense que en ABF el eje, la onda es negativa, es una onda prácticamente un QS. Bien. Así que el eje seguramente nos va a dar a la izquierda si lo sacamos como lo determinamos recién. Después vamos a analizar las derivaciones precordiales y vamos a ver que siempre en las derivaciones precordiales el crecimiento de la onda R tiene que ser progresivo, de B1 a B6. Y en B3 tiene que ser prácticamente isodifásico si están bien colocados los electrodos en el precordio. A veces estas derivaciones son un poquito más difíciles de analizar porque muchas veces no se colocan en forma adecuada. Pero bueno, básicamente es eso. Nos fijamos en la onda P, nos fijamos que el QRS, que la onda P sea positiva, que el QRS en D1 sea positivo, nos fijamos en la frecuencia cardíaca, en el eje, nos fijamos en la repolarización. Este electro tiene particularmente trastornos de repolarización porque no se ven ondas T bien asimétricas, positivas, así que es un electro con cierta patología, no muy importante, pero algo tiene. Así que es la forma de analizar un electro. No sé si quieren que hablemos de algo en particular, o si hay alguna pregunta. Yo voy a buscar otro electro a ver si... Me parece que está bueno eso, que los estudiantes hagan pregunta un poquito de los interrogantes que se les van planteando, ¿no? Pero la verdad que ha sido muy claro, Gastón, excelente la clase. No sé, Silvia, a ver qué te parece a vos, como... Sí, excelente, muy claro, muy claro. bueno, yo no sé si... Yo la verdad que... Chicos, ¿tienen preguntas ustedes para el doctor? Vamos. Así es normalmente, Gastón, los chicos en general son de interactuar, pero muchas veces también tenemos estos silencios, así que Lo esto que es pasa es lo que habitual. esto es en realidad algo muy técnico. Correcto. Muy... Primero podemos traspolar un poco esa teoría que es un poco compleja, ver el equipamiento
y ver un poco la realidad de cómo se interactúa con el gráfico en el electrocardiograma, ¿no? Entonces, la verdad que me parece que ha sido muy gráfica la clase, pero estaría bueno que algunos chicos se animen a hacer alguna preguntita, no lo sé. Profe, ¿existe alguna manera de que esto lo analice una computadora, por ejemplo, y me diga, no, mira, veo que hay picos que no son, se repiten de manera aperiódica o la forma de la onda no es la que es y que no sea una persona la que lo esté viendo? De hecho, no solamente existe, hay electros, casi todos los electros modernos hacen un análisis de la onda y hasta arriesgan y largan un diagnóstico. Lo que pasa es que, a pesar de todo, si bien muchas veces es muy acertado el análisis que hace, muchas veces es muy artesanal la interpretación del electro. Y tiene mucho que ver también con el paciente que estamos viendo, el paciente que tenemos enfrente. ¿Está bien? Hay alteraciones que uno puede encontrar en personas sanas que en una persona sana, asintomática, no representa mucho, pero si nosotros lo estamos viendo en el contexto de una persona con algún síntoma específico, como puede ser un dolor de pecho, puede significar un síndrome coronario, un infarto o algo de eso. Entonces, si bien existen los equipos, no son malos, miden bastante bien las ondas en líneas generales, arrojan prácticamente todas las medidas, P, QRS, QT corregido, cargan todo, pero siempre lamentablemente, o gracias, que tenemos que intervenir nosotros y evaluarlo más cualitativamente al electro, junto con el paciente. Pero sí existe, y andan bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Está muy buena la pregunta que ha hecho, muy interesante buena, la pregunta, ¿no? Sí, es muy buena pregunta. En líneas generales, nosotros los cardiólogos no lo utilizamos. Yo tengo un electro que lo hace, pero lo tengo desactivado ese sistema. O sea, no lo utilizo, porque muchas veces salen diagnósticos o cosas que no son. Entonces, para yo no tener que estar explicándole todo esto a estos pacientes, lo desactivo y yo hago el informe que corresponde. Porque como dije recién, todo depende también de las circunstancias, no solamente los segmentos, todo eso te lo puede medir bien, pero a veces cuando arrojan un diagnóstico no son tan, o pueden ser imprecisos. Excelente la explicación. Hay que saber, chicos, que digamos, estos diagnósticos son médico dependiente, además de tecnología dependiente, y que para los médicos la clínica es soberana. Entonces, estar viendo un paciente y su sintomatología, eso se traspola un poco a los gráficos. No sé si hay alguna otra pregunta. Esa pregunta estuvo buena. ¿O alguna duda? Yo, Gastón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. En la práctica diaria, ¿ustedes hacen fusión entre electrocardiograma y ecocardio, o entre electro y ergometría, o entre electro y algún otro método, digamos, para poder valorar más de una opción, digamos, Sí, desde el punto de vista anatómico-funcional? Sí, de hecho, por ejemplo, un ecoestrés, que es una ecografía, bueno, ustedes más o menos saben lo que es una ecografía, vos, Miguel, sabes perfectamente lo que es un ecoestrés, que es un estudio que se hace sometiendo a un estrés físico al paciente, ya sea por una cinta, una bicicleta o algunos fármacos que se utilizan para tal fin. Se hace siempre guiado por electro y sirve básicamente porque uno puede medir más precisamente la diástole o el comienzo de la sístole y la diástole y correlacionarlo con la imagen anatómica en el ecocardiograma. Así que sí se hace. También, bueno, obviamente se hacen registros continuos de 24 horas, que son los Holter, que en definitiva es un electro. No es un electro donde se colocan todas estas derivaciones, porque esto es un electro que está diseñado para hacerlo en un paciente acostado, pero es un electro donde salen algunas derivaciones y podemos ver la actividad eléctrica del corazón durante 24 horas. Esa es otra forma de utilizarlo. La ergometría, que es un estudio que se hace en una bicicleta, también es un estudio que se hace en una bicicleta y es someter a un esfuerzo el corazón
hacer un trazado electrocardiográfico mientras se hace ese esfuerzo y evaluar si hay cambios, sobre todo a nivel de la repolarización, o sea, de la onda T y el segmento ST, cambios, si existen cambios durante el esfuerzo y además esos cambios se acompañan de algunos síntomas como el dolor de pecho o la falta de aire, pueden ser sugestivos de enfermedad coronaria. Pero sí, se utilizan, se pueden utilizar y se utilizan combinados. Con la cámara gamma también se utiliza, también porque se setea la contracción del ventrículo con la R del electro, para que salga, digamos, bien la imagen. Y también Es realmente muy, muy útil la tecnología en la fusión, digamos, para poder lograr, por supuesto, una mayor precisión diagnóstica. Así que, la verdad que excelente. Ellos, los estudiantes, han podido ver, algunos de los estudiantes, con el doctor Montenegro en el Hospital Marcial Quiroga, pudieron ver una ergometría y el trazado electrocardiográfico que claro, iba monitorizando el doctor. Así que algunos de ellos creo que han podido verlo, y sería muy interesante comprometerte para el año que viene. El doctor trabaja también en el Hospital Marcial Quiroga, para poder ver algunos de estos otros estudios ya en condiciones patológicas, en fisiopatología. La verdad que es muy gráfico, porque poderlo ver antes y después que, digamos, alguno de ustedes, los especialistas, les puede explicar esto, me parece que queda cada vez más claro, ¿no? Sí, porque digamos, la teoría es un poco engorrosa y la verdad que si uno no lo ve en vivo, en directo, es más lo que se confunde que lo que entiende. Pero bueno, es así. Gastón, mira, yo te quería presentar otras docentes, no sé si está Natalia con nosotros escuchando en este momento. Silvia, sé que en algún momento estuvo participando de la clase, por eso quisiera ver si... doctor Nati. Estoy acá. No, bueno, yo la verdad que... La docente mí... Gastón, me gustaría que te haga alguna preguntita, porque ella es ingeniera, y seguramente ella tiene la perspectiva de lo que quieren escuchar los ingenieros o futuros bioingenieros que tenemos ahora como auditorio de tu clase. Así que, bueno, Natalia López es la bioingeniera que te está hablando en este momento. Hola, encantada, Gastón. Muchas gracias por la clase. La verdad es que para mí ha sido como una especie de viaje en el túnel del tiempo, porque desde que cursé fisiología y fisiopatología creo que no había vuelto a ver la parte de electricidad, ¿no? De electricidad cardíaca en esta profundidad. Y más allá de agradecer, porque la verdad que escucharlo así, también explicado, ha sido muy, muy didáctico. Espero que los chicos lo hayan aprovechado mucho. Nosotros siempre, digamos que durante muchos años, en la parte de bioingeniería, quizás por la influencia de la Universidad Favaloro, hemos tenido un peso enorme en cardiovascular. Y hay muchísimos trabajos de investigación, y es como que, bueno, es un tema inagotable. Pero siempre yo me pregunto, como bioingeniera, ¿hasta dónde en la práctica cotidiana los temas que uno ve en los congresos o que son de mucha investigación, hasta dónde se llevan a lo cotidiano, a la práctica clínica, ¿no? Porque a veces es como que hilan recontra finito en la parte de investigación y después no sé si eso se baja tanto en la clínica cotidiana, Doc. Hay de todo un poco, en realidad. Hay muchos estudios que se han hecho o que se hacen que no tienen quizás una repercusión tan importante, o tienen una repercusión temporaria y después quedan un poco en el olvido. Con respecto, digamos, al electro, hay muchísimo, pero pasa eso generalmente. Tardan muchos años hasta que algo, digamos, algún estudio... en electro en realidad ya cada vez hay menos, porque ya está casi todo, entre comillas, casi todo dicho. Pero por ahí pasan varios años desde que sale un estudio hasta que se aplica, que se aplica formalmente en la práctica. Y por otro lado, hay muchos estudios que quedan solamente en el ámbito científico porque son muy difíciles de aplicar o el valor, digamos, diagnóstico, o el valor que tiene ese estudio es mínimo, entonces no tiene una aplicación real, digamos, y por ahí es engorroso realizarlo. Entonces hay de todo un poco. En lo que es electro, como te dije recién, el electro lleva
100 años y prácticamente el método en sí mismo es el mismo. Se han achicado los equipos, se hace ahora en software, en la computadora, se imprime en una impresora, te calcula las ondas, pero el concepto básico es exactamente el mismo que hace 100 años. O sea que imagínate que era Desde el único Eindhoven hasta curso. acá. ¿Cómo? De Eindhoven hasta acá no nos movimos. Sí, Beethoven definió muchas de las ondas, prácticamente las definió Beethoven, y muchas patologías también, imagínate. Hay un montón de eso escrito, muchas veces desaparecen. Yo por ahí busco algunos estudios que encontré viejos, interesantes nomás del electro, y ya prácticamente ni siquiera están en la red. Pasa eso. Pero bueno, sí, hay muchos, como decís vos, que quedan solamente en el ámbito científico y no son aplicables, y muchos se desmoronan en el tiempo. Sí. Y nosotros como bioingenieros, ¿cómo podríamos, digamos, dónde creemos que podríamos como introducir pautas tecnológicas en lo que sea realmente útil, ¿no? Porque bueno, a todos nos gusta la investigación, pero el tema es llevarlo al paciente, llevarlo a lo cotidiano, ¿no? Sí, no sé, yo no estoy en ese medio, obviamente, no sé bien qué es lo que hablan, o creo que en los congresos de bioingeniería qué es lo que hablan sobre esto. Te vamos a invitar. Bueno, sí, a ver, porque la verdad que no me encuentro descolocado en ese aspecto. Pero me parece que casi todo en fluye más ya para cuestiones mucho más complejas, como son, digamos, la resonancia magnética, la tomografía. Yo creo que lo que es, por lo menos a nivel diagnóstico, si bien el electro es el caballito de batalla nuestro, y prácticamente nosotros con un electro, digamos, una consulta sin un electro nos sentimos, si no tenemos un electro para ver, nos sentimos mal, digamos, siempre necesitamos un electro. Me parece que el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares ya van por métodos mucho más avanzados. No sé, sinceramente, con respecto al electro, va a estar siempre, te digo, van a pasar 100 años más y vamos a seguir haciendo lo mismo, pero ayornado con otros y por ejemplo, sistemas diagnósticos. Con métodos de inteligencia artificial y eso me parece que podrían haber cambios, o sea, que se podría trabajar sobre eso desde nuestro lado. Por eso, ¿no? recién la pregunta era si se podía analizar electrónicamente, automáticamente, un electro, y ya se hace dentro de todo bien, en los equipos lo hacen. Eso es un método artificial de análisis. Claro. Supongo que en el tiempo irán mejorando, no lo sé. Mira, Gastón, viste que Natalia, nosotros en imágenes, y probablemente traspolado a la cardiología, lo que es inteligencia artificial se utiliza mucho, sobre todo en lo que se llaman segundas firmas virtuales, como una segunda lectura, ¿no? Entonces, vos necesitas siempre la lectura del especialista. En el caso de cardiología, del cardiólogo, que tiene al paciente a la vista, que ve qué síntomas tiene, o si está sintomático, y además hace una interpretación del trazado electrocardiográfico. Pero, a su vez, si aprieta ese famoso botón automatizado, le va a permitir hacer una especie de... Perdón, no sé si se me escuchó, pero digo que le va a permitir hacer una reafirmación de lo que está suponiendo como diagnóstico. Entonces eso tiene mucho valor, digamos, lo que sería la segunda firma virtual, ¿no? Lo que es lo automatizado desde el punto de vista del diseño del equipamiento. No sé si ustedes lo aplican, Gastón. Nosotros en imágenes, la segunda firma virtual está teniendo un valor, más allá de que siempre se buscan dos operadores médicos, vivos, por supuesto, que hagan la interpretación, pero si vos no tuvieras dos, o te encontrases a la distancia, la segunda firma virtual, si la inteligencia artificial está enriquecida y se supone que sabe hacer un buen diagnóstico, ayudaría un poco a reafirmar la presunción diagnóstica del médico, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, hay sistemas de monitoreo continuo que se colocan electrodos, se coloca un implante, es como si fuera un holter parecido, que se implanta subdérmico. Acá en San Juan no está, pero está en Buenos Aires. Lo utilizan para monitorizar la actividad eléctrica en forma de telemetría, y esos sistemas de alguna manera avisan si hay arritmias, avisan una central,
si hay arritmias o si hay, o encuentra alguna anomalía, y de ahí en más se lo manda a un cardiólogo que está de guardia, que hace un análisis ya la persona, digamos, pero inicialmente inicia con un análisis electrónico, y se utiliza eso. Qué interesante, Gastón. Por ahí, me encantó. Qué interesante. Pero ¿y por qué no, es una curiosidad, ¿no? ¿Por qué no se aplicaría acá en San Juan esto? No es que, el tema es que, digamos, quizás no es caro, básicamente por una cuestión económica, es caro, se necesita, las obras sociales eso no lo autorizan, y se necesita una central de monitoreo, que podría ser tranquilamente una en Buenos Aires, no hace falta que sea acá, pero existe. No está acá, no conozco a nadie que tenga un implante de eso, pero existe y sé que en Buenos Aires está. Hubo un médico, Carrieri, un médico electrofisiólogo que era mendocino, que vivía acá en San Juan, muy buen médico electrofisiólogo, que él falleció lamentablemente, pero él estuvo a punto de traer ese sistema acá en San Juan, a punto, de hecho me lo comentó todo, la telemetría, digamos. Pero bueno, quedó ahí, no pasó nada, pero sí, eso es una forma interesante de analizar. Muy interesante. No sé qué piensan los alumnos al respecto, si están pudiendo escuchar. Nos gustaría algún tipo de evolución de parte de ustedes. Nos está avisando ahora ya Silvia que nos están quedando 10 minutos. Por lo pronto, Gastón, la verdad que una charla muy clara y bueno, nos gustaría obviamente volver a invitarte, seguramente con otros temas también. Y bueno, y desde lo que podamos ayudar desde la facultad y pensando que estamos ahora vinculados, digamos, con bioingeniería, lo que se pueda aportar, seguramente vamos a estar también disponibles para colaborar con las necesidades también del servicio de cardiología del Hospital Marcial Quiroga, ¿no?